¿Cómo está la tropa? Bueno, gente, un gusto. Gracias por ser puntuales. Y ahí, sí, ahí están bastantes. Vamos a pasar. Es un tema bastante arduo y largo. Vamos a tratar de consolidar algunas ideas en vez de hacer un inmenso esfuerzo genérico. Vamos a tratar de hacer en un conjunto de ideas centrales, algunas de las ideas directrices de este espacio. Y vamos a tener que dividirlo en entregas, ¿no? Por entregas. Así que vamos a hacer eso. Y en este momento hay yo diría una situación clara de deterioro progresivo, ¿no? de patologías degenerativas. Esto es una verdad epidemiológica que no resiste al análisis. Así que esa es incontestada, sobre eso hay consenso. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, es otra cosa. Voy a intentar hacer de la manera más racional y secuencial posible este análisis de las ideas, como dijimos. Como siempre, recuerden, vamos a intentar prestar atención, anotar lo que queramos preguntar y después dialogamos con tranquilidad, ¿no? Así no estamos interrumpiendo la atención. Nuestra especie no está adecuadamente conformada para multitasking, así que esto no es una buena práctica. Vamos a meterle mano al material. Por favor, conéctense, estén seguros de tener todo lo que necesitan para conectarse. Les vamos a dar un ratico más. Busquen con qué anotar, así no interrumpimos el flujo de diálogo, en realidad de monólogo. No interrumpimos el flujo de la transmisión inicial. Busquen un minutico y ya nos vemos un ratico más. Para algunas personas usualmente hay alguna dificultad con la conectividad. Bueno, lo van a resolver en un minutico. Ya arrancamos. Science to the people. Science to the people. Science to the people. Science to the people, right on. Say we want a revolution. We better get on right away. We'll get you on your feet and into the street, singing science to the people, science to the people, science to the people, science to the people, right on, science to the people, right on. Bueno, calculamos que ya han tenido tiempo de conectarse y de hacer todo lo necesario. Hay unas 281 personas por el ratio que usualmente se conecta de los que reservan, de los que dan su voluntad de participar y los que participan. Bueno, me parece que es el ratio adecuado, podemos arrancar. Ok. En principio quería, ya para liberar mis manos, había justo recién preparado un pequeño diagrama. Uno de los argumentos frecuentes es que en el mundo paleolítico había una muy baja expectativa de vida. Esto es absolutamente claro, es así. La razón por la que esto es relevante en el contexto de nuestra discusión acerca de una posible estimación de la dieta óptima del hombre es, bueno, porque se supone que nuestro genoma se forjó en el curso de la evolución bajo condiciones, las condiciones que fueren, y la idea sería, al menos en teoría, que replicar esas condiciones permitiría la mejor manifestación fenotípica de nuestro genoma. Para los que no hace falta que sean especialistas en nada, pero genoma, o sea, genotipo y fenotipo son básicamente estas dos instancias, donde genotipo es el conjunto de nuestras instrucciones para armar proteínas, etcétera, lo que está el libro de cocina de genoma, y el fenotipo es la expresión de eso, mediada por un espacio que justamente es el epigenoma, lo que está en torno a o por encima del genoma mismo. Pero bueno, el asunto es lo que yo acabo de decir es que en el paleolítico, si las cosas eran tan buenas, ¿por qué vivíamos tan poco? O sea, el promedio de la expectativa de vida era 34 años, pónganle, ¿no? Ok, había un anciano de 34 años, fantástico.
Pero esto no es correcto, o en todo caso tenemos que entrenar, después voy a explicar con toda claridad por qué, cuál es la misión como comunicador que tengo en el espacio de ciencia y tecnología, y tiene que ver con la responsabilidad personal sobre la salud y con cómo es necesaria, es imprescindible, de hecho, un cierto nivel de cultura para uno elegir el profesional adecuado. ¿Está claro? Claramente uno se hace un flaco favor atendiendo sus propios problemas de salud. Como decía un maestro mío, he who treats himself has a fool for a doctor. El que es médico de sí mismo tiene un idiota por doctor. Implica esto entonces que absolutamente, o sea, nadie va a aprender qué sé yo, electrónica cuando se le rompe un aparato de la radio o lo que fuera. Uno va a alguien que ya sabe electrónica. Pero el punto es este, como le habrá pasado seguramente a muchos de ustedes, cuando tienen que contratar al profesional idóneo, les falta suficiente criterio para elegir y para entender si lo que me está diciendo es real o no, si está atrasado, si es un estafador, lo que sea. Bueno, con esto presente, mi misión, la misión de este espacio, Science to the People, la ciencia para las personas, es dotar al ciudadano común de las herramientas científicas fundamentales, que son sencillas, en el fondo, son robustas, para comprender lo suficiente de manera de contratar al profesional adecuado. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito al respecto. Como simple análisis, esta es la expresión de en el Paleolítico vivíamos 34 años, es esta, pero lo que no está a la vista en esta expresión es que a este número, 34 años de edad promedio, se arribó básicamente por una operación aritmética que es encontrar el promedio, digamos, sumando todas estas, las vidas finales, realmente la cantidad de vida, y dividiendo entre la cantidad de sumandos en este caso. Entonces, estas son las vidas. Como ustedes pueden ver, acá hay una inmensa mortalidad infantil y juvenil, infanto-juvenil, de hecho. El resultado de cuya estimación, entonces, es esta expresión de 34 años, cuando en realidad puede ser que ninguno de estos sujetos en este grupo, esta cohorte, haya vivido exactamente 34 años. ¿Se entiende? Entonces, con esto en mente, con la idea de que la expresión es correcta, la expresión del promedio de la sobrevida era 34 años, pero la manifestación concreta es tan dispar como esta, vamos a entonces entender que, bueno, iniciar nuestra conversación acerca de cuál sería, de alguna manera, y si existe tal cosa, pareciera que sí, si existe una práctica alimentaria, para decirlo, algunas personas objetan el término dieta. Yo creo que es un término muy sencillo, es lo que come una especie, eso es la dieta. La dieta de las orugas es tal, la dieta de los pajaritos azules de montaña es tal, la dieta de los alacranes es tal, la dieta de las ranas es tal. Bueno, la dieta del Homo sapiens sapiens tendría que ser tal cosa. Bueno, ahí no me refiero a dieta como una momentánea selección de una fracción de los alimentos disponibles para un objetivo en particular. Me refiero a la nutrición, la práctica alimentaria de los seres humanos, más congruente, y es aquí el asunto, la práctica alimentaria más congruente con nuestro genoma. Me voy a atajar en el medio del discurso, que una vez que dicen estamos diseñados para, eso implica que hay un diseñador, no hay tal diseño. Son emergentes de una dinámica muy compleja que estamos recién empezando a vislumbrar, que es la biología evolutiva, todas estas fuerzas. Esto es inmensamente fascinante, me estoy mordiendo para no seguir esa línea y no perdernos de foco hoy. Les pido también que vuestras preguntas al final estén específicamente, para no ampliarnos, porque no vamos a llegar a nada, es que hay mucho para hablar, pero vamos a hablar hoy solamente vamos a circunscribir el debate a esto que decimos, a la guerra de las dietas, ¿no? Cómo saber quién tiene la razón. Okay. Les voy a compartir pantalla entonces. Recuerden, por favor, las preguntas al final. Así nos enfocamos en una sola cosa por vez. Podemos hacer muchas cosas, pero de uno en fondo, en filita india. Allá vamos. Bien, vamos a empezar. A mí me es afín este término de la guerra de las dietas, porque por eso elegí, de hecho, la imagen de esta película. Digamos, la película del año 81, si no recuerdo mal, pero esto es un libro de mi infancia, se llamaba The Quest for Fire, la guerra, uno de los primeros libros con los que yo aprendí inglés. Yo tendría quizá unos, que son muy chiquitico. No me acuerdo cómo se llamaba en español, parece que llamaban Los Conquistadores del Fuego, una cosa así. En todo caso, en las Américas se conoció después, lo vi ya de grande, como la Guerra del Fuego. En realidad es la búsqueda del fuego,
sí, la búsqueda en el sentido de como la búsqueda del santo grial, ¿no? The quest for fire, la búsqueda del fuego. Y esto narra un poco la transición de los neandertales a Cro-Magnon y todo, cómo empezamos a dominar el fuego, etc. Muy interesante investigación y digamos, pieza artística. Y ahí me quedó la idea de que había una profunda guerra entre diferentes modos de vida. Acá un poco describen el ocaso de especies parahumanas, como los neandertal, perdón, sí, digo bien, neandertal, con los cuales cohabitamos nosotros, porque de hecho tenemos, los descendientes europeos tenemos claramente parte de ADN neandertal, o sea que hubo intercambios culturales y de fluidos. ¿Y por qué estas especies parahumanas, otros humanos que coexistieron con nosotros, se extinguieron, quizás hace 350.000 años? Bueno, es muy interesante porque hay mucha evidencia, no es para hoy esto, pero estamos preparando una comunicación más congruente, que es inmensamente rica y con evidencia muy, muy, muy nueva de los últimos 20 años, que es extraordinaria, ¿no? Bien, los términos que vamos a ver, un poquito al estilo de los papers que hacemos, que es cuáles son los términos, ¿no? Las palabras clave serían antropología alimentaria, esto es una de las líneas, ¿no? Ustedes pueden ir haciendo capturas de pantalla si quieren. Biología evolutiva, el término de la pleiotropía antagónica, esto es crucial que lo entiendan. Nutrigenómica en general, ya me fui refiriendo. Expectativa de vida versus longevidad máxima, dos importantes asuntos. Esto pareciera ser lo mismo, pero no es para nada así. Age and rage, es decir, los productos avanzados de la glicosilación y los receptores para estos productos avanzados de la glicosilación, que es uno de los resultados del tipo de dieta contemporánea. La noción muy importante de riesgo relativo, que ustedes como ciudadanos desarrollados para poder siquiera abordar la conversación acerca del impacto de las prácticas alimentarias en la salud humana, tienen que entender la noción de riesgo relativo. Tienen que entender cómo eventualmente, esto no va a alcanzar el tiempo hoy, pero tienen que entender cómo interpretar la data científica y entender que además hay un gradiente de por lo menos 4 niveles discernibles de veracidad, algo así de probabilidad de certeza, le digo yo. O sea, el más alto nivel de probabilidad de certeza es el paper científico, no que es la verdad revelada. La ciencia ha demostrado muchas veces tener que, de hecho, redecir lo que dijo. Y el peor de estos 4 niveles son, bueno, justamente lo que dicen los comentarios de pasillo, dicen que la manzana es buena, qué sé yo, todo lo que habla en la televisión, la radio, los periódicos, mi suegra, etc. No mi suegra en particular, ¿no? Mi suegra es una persona muy inteligente y todavía a los 91 años es una feroz contendiente intelectual. Bueno, la noción de mortalidad por toda causa me imagino que no les será ajena porque es algo que últimamente ha estado muy en el bombo. La autofagia regenerativa, que es uno de los temas centrales de mi más reciente pieza de divulgación, que se llama Ayuno Profundo, y es un poco la magia detrás de las hibernaciones, los periodos de inanición, las hambrunas que todas las especies padecen virtualmente una vez por año. Y en definitiva, algo muy importante en nuestra discusión es el efecto transgeneracional de la dieta, ¿no? Cosa que falta en la mayoría de las modas alimentarias, la mayoría de las propuestas, que sea la dieta Atkins o el veganismo, que sea, esencialmente falta el efecto generacional, transgeneracional, es decir, no ha habido 12 generaciones continuas de una cultura haciendo esto, con lo cual simplemente no sabemos el impacto profundo en la fertilidad, justamente en la capacidad racional, digamos, en la cognición y otros asuntos de importancia, ¿no? Pero esos son los términos que vamos a estar discutiendo. Déjenme saber si está todo bien en cuanto al audio y todo este rollo. ¿Are we good? Bien, bien, bien. Bien, hay una cosa interesante que escuché decir a un señor una vez. De hecho es un colega, es un científico como yo, no independiente, pero valiente, y dijo: "Do not outsource your health to amateurs, young man". Le decía a una persona que estaba en la mesa sentada, es decir, no tercerices tu salud en las manos de aficionados. Y eso convendrán conmigo en que suena razonable, ¿verdad? Es decir, no confiemos nuestra salud a aficionados, a amateurs, ¿no? Sino a profesionales, gente bien formada. Ok, está muy bien, está claro.
Pero es aquí que en las últimas décadas, las últimas 7 décadas de hecho, el haber dado a los profesionales esa autoridad, lo que nos ha producido es un tremendo problema, realmente un tremendo problema. No que lo contrario sea verdad, se entiende lo que digo, no es un silogismo a la inversa, ¿no? Pero eso resulta que las normativas a todas luces estaban mal, la pirámide alimentaria es una atrocidad, no hay como defenderla hoy día, es una especie de mancha negra de 50 años en el expediente de la nutrición humana, ¿no? Y de las recomendaciones médicas, nuevamente, profesionales, el Surgeon General, ¿no? Por favor recuerden las preguntas al final. Estén atentos, tomen notas, después conversamos. Bien, esto es, por ejemplo, el consumo de fructosa desde 1815. WW1 y WW2 es la World War, es la guerra mundial del 14 y del otro lado del 40, ya conocidas. Y bueno, aquí hay un elemento interesante. Recuerden, otro elemento importante, correlación no es causación. Muchos de estos estudios son esencialmente correlacionales. Y no se puede establecer una relación causal entre un factor y otro. Aunque sea muy sospechoso, después hay una herramienta matemática que ya he publicado antes para entenderla, ¿no? Pero este es un simple gráfico que muestra, en este caso, en el siglo anterior, el siglo entero, el decremento de la mortalidad por enfermedades infecciosas y el incremento de la mortalidad por enfermedades degenerativas. Esto es muy interesante. Esta es la pandemia del 18, ¿no? La gripe esta del 1918, H1N1. Como ustedes ven, hay una clara inversión. Esto se conoce en nuestra disciplina, una de estas disciplinas se conoce como la transición epidemiológica, ¿no? Y Epidemiological Transition pueden buscar. No sé si en castellano encontrarán, pero hay muchísimo material al respecto. Bien. En términos ya de proyecciones, entre 2030 y 2050 se supone que vamos a estar acá, en este lugar, en términos de incremento relativo de las patologías degenerativas. Esto requiere de inmediato acción. Fíjense que el cáncer, que es un problema que crece a una tasa geométrica, es nada, un enanito al lado de la demencia, o sea, los niveles de, básicamente, demencia. Vamos a estar viviendo 120 años, pero en los últimos 40 no vamos a tener ninguna autonomía si las cosas siguen así, mentalmente me refiero. Un desastre. ¿Cuál es el espacio entonces de la nutrición? Bueno, una búsqueda de esta tarde en PubMed, PubMed.gov, ustedes saben, es esta especie de super depósito de información científica, debe haber cerca de 30 millones de papers ya. Y la búsqueda Nutritional Studies rinde 372.000 ensayos. Ustedes ven el inmenso interés que hay creciente en la literatura y en la investigación. El punto es cómo interpretamos toda esta data. Y acá viene el asunto, cómo el ciudadano común estudia lo mínimo indispensable para entender el lenguaje, por lo menos, ¿no? Como decíamos, se cae de maduro que el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades debe estar a cargo de profesionales competentes, pero aquí viene el asunto, ya vimos lo que pasó en la década anterior. ¿Cómo encuentro, cómo juzgo la competencia de estos competencias técnicas y, como decimos en el lenguaje de la ontología del lenguaje, o sea, en el ámbito de la ontología del lenguaje también las competencias genéricas, es decir, un terapeuta que esté interesado en mi salud, no solo en básicamente llenar un espacio y cumplir de 8 a 5, ¿no? Entonces, tu tarea, y la mía también, tu tarea es estudiar a profundidad para poder elegir el profesional adecuado. Y esto requiere aprender un lenguaje, ¿no? Hay que saber ciertas cosas también. Habiendo en este momento casi 360 personas en este foro, por una cuestión simplemente de sesgo y de interés, muchos de ustedes son, de hecho, sé que muchos lo son, ya me han escrito, profesionales de la salud, con lo cual les puedo asegurar a los que no son profesionales de la salud que no es muy gracioso ir al médico diciendo, en Google encontré que tal y tal y tal. O sea, sean inteligentes, tengan inteligencia emocional para lidiar con los profesionales de la salud y no los hagan pasar apurones ni les hagan perder el tiempo. Entiendan que un paciente culto y en términos médicos, un paciente que comprende y que ha tomado además, o sea, estos dos aspectos. Un paciente que comprende es mucho más fácil que un paciente que no comprende.
el profesional ve los cielos abiertos cuando escucha trompetas y todo, ¿no? El segundo punto, que el paciente no sea paciente. O sea, ustedes tienen que ser agentes, tomar las riendas de vuestra salud, ¿está claro? Y las riendas, como si fueran las de un caballo, tienen dos pedazos de cuero para tirar, ¿no? Una es la comprensión y el otro es la disciplina. Tengo que poder disciplinar mis acciones, cambiar mi rutina para tener resultados diferentes a los que hasta ahora he tenido, ¿no? Así que a estudiar nomás. Bueno, pequeño ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tener un minuto más. Describe, dice el ejercicio. Fíjense, ahora háganlo en serio. Con exactitud, todas tus comidas de la semana antepasada. Vamos a dedicarle 2 minutos a ese ejercicio. Describe con exactitud todas tus comidas de la semana antepasada. Exactamente hace 15 días para atrás. ¿Okay? No hace falta que respondan, es simplemente un ejercicio interno. Párense un minutico con el papel que habíamos acordado que iban a agarrar y el bolígrafo y describan, ok, hace 3 lunes comí tal cosa, martes, miércoles, etc. 2 minutos. No perdamos tiempo, creo que sé la respuesta. Bueno, imagínense entonces, queridos amigos, cuál es la circunstancia de los estudios nutricionales. Acá hay varios problemas. Los estudios básicos, los que haría yo, por ejemplo, nutricionales, usualmente se han hecho con el método, se llama el método de la variable aislada. Entonces para entender en el principio de la saga de la bioquímica de la nutrición, entre 1920 y 1960, hicimos una serie de experimentos carísimos, complejos, difíciles de interpretar, bueno, todo un asunto. Esto nos dio un enorme bagaje de conocimiento, pero recién ahora estamos pudiendo reinterpretar todo ello. Es muy difícil hacer ciencia en torno a la nutrición en grandes grupos, a largo plazo, etc. Gran parte de lo que hay por ahí, de la ciencia, entre comillas, de la ciencia, sin comillas, que ahora sí, entre comillas, sustenta estas declaraciones categóricas sobre la salud humana y la nutrición, bueno, básicamente son, como ustedes se imaginarán, una risa, porque consiste en preguntarle a personas como ustedes, ok, describa lo que suele comer, o usted come tantas porciones de, qué sé yo, crucíferas, o cuánto vino toma por día en promedio. Bueno, por experiencia, del lado de la interpretación de datos, y habiendo coordinado muchos grupos de salud a lo largo de los últimos 30 años, sé que las personas tenemos vamos a decir, un registro bastante inexacto de lo que realmente hacemos. Y es muy común que un matrimonio en consulta, o padres e hijos, o hermanos, se corrijan en medio de la consulta, cuando el médico o la médica le pregunta sobre determinada cosa, le dicen, sí, no, yo voy al baño una vez por semana. No, si te despiertas todas las noches y vas 4 veces al baño, hablando de la próstata, por ejemplo. O usted ronca, no, un poquito. ¿Qué un poquito? ¿Me despiertas todas las noches? Bueno, esta subjetividad inherente a nuestra especie hace que gran parte de los estudios nutricionales que usan estos recursos, esta manera de abordar qué come la gente, de juzgar después, que es, dada la, entre comillas, dieta de una colectividad, qué resultados tiene que ser tenida en cuenta. ¿Está claro? O sea que estamos en un terreno medio resbaloso. De inmediato, además, el asunto es que en muchos casos lo que se dice en los ensayos, en el nivel primario digamos, de probabilidad de certeza, es X, y la interpretación que la prensa hace de esto es realmente cualquier cosa menos X, ¿no? Vamos entonces a mirar un minutico este video sobre riesgo relativo para que ustedes entiendan qué tendrían que estar, o sea que educarse
nosotros, para educarnos como ciudadanos, para una ciudadanía eficiente, no es volvernos eruditos en medicina en este caso, sino en el conocimiento mínimo indispensable para poder navegar la literatura que se publica y todo esto, digamos, la divulgación. ¿Okay? Les voy a compartir un minuto. If and when I find it. Sí, aquí está. Ahí va. Bien. Presten atención, esto es riesgo relativo e impacto del ambiente en el cáncer. En un demoledor ensayo reciente, el British Medical Journal publicó los resultados de un estudio de muchos años en más de 100.000 personas relativos al notable incremento del riesgo de contraer cáncer por el consumo de bebidas azucaradas. Esto incluye los jugos de frutas, espantosamente es la peor medida. Este riesgo es el riesgo relativo, entendiendo cuánto por encima del riesgo de la población que estamos observando incrementa el efecto. La manera de ver esto es una cuadrilla que llamamos de 2x2 para entender, porque ha habido muchas preguntas relativas a cómo se calculó esto, cuál es el cálculo del riesgo relativo. Esto se puede aplicar a cualquier exposición de una población. Yo voy a intentar ahora distribuir una población ficticia que estoy creando en las diferentes cuadrillas, entendiendo entonces que en un cuadrante voy a poner las personas que no consumen azúcar y no contrajeron cáncer en el periodo explorado, las personas que sí contrajeron cáncer a pesar de no haber comido azúcar, el elemento observado, la exposición ambiental. En este cuadrante las personas que consumieron azúcar y no tuvieron cáncer, y en este las que sí tuvieron cáncer habiendo consumido azúcar. Vamos a dibujar esta población ficticia, esta distribución que remeda o recuerda de alguna manera el estudio para permitirnos llegar al cálculo del riesgo relativo. Tengo acá mi población distribuida entonces en estos cuadrantes y observamos que del grupo que no contrajo cáncer al final del periodo observado, pero no consumió azúcar, tengo unas 8 individuos. En tanto tengo 6 del grupo que sí contrajo cáncer a pesar de no comer azúcar. Tengo 8 del grupo que comía azúcar y no contrajo cáncer y tanto como 18 del grupo que consumía azúcar y contrajo cáncer al final del periodo observado. La fórmula del riesgo relativo es la siguiente: A sobre A más B dividido C sobre C más D. Parece raro, pero es muy fácil. Relative risk, que voy a poner como doble R, es igual a sobre A más B, perdonen que mi A es como un triangulito, sobre C más D. Transportemos esto a números. 8 sobre el resultante de esto, 8 más 6, que es 14, dividido 8 sobre el resultante de esto, que es 26. 8 sobre 26. Esto me da, habíamos calculado antes, 0.57. Y esto me da, habíamos calculado antes, 0.3. Resulta que el riesgo relativo de esta población, entonces, es 1.9. Significa que todo lo que esté por encima de la unidad, que es el riesgo absoluto, expresado por la gente que contrajo cáncer, porque hay una tasa de cáncer implícita en la población, independiente del factor ambiental observado, todo lo que esté por encima del 1, entonces es un incremento porcentual. Es decir, que este grupo expresó un incremento del 90%, o concretamente la exposición a este factor ambiental en nuestra ficticia población, el azúcar, incrementó un 90% el riesgo de cáncer. Así es como se arriba al riesgo relativo, se llama relative risk. Los números reales que encontraron en este estudio son espeluznantes porque son de la siguiente manera: las bebidas azucaradas en general incrementan por cada 100 mililitros consumidos por día, por cada 100 mililitros consumidos por día, incrementan algo así como 18%, lo que sería el equivalente acá a 1.18. 18% el riesgo relativo de contraer cáncer. Cada 100 mililitros. Para una persona que consume entonces 1 litro por día, 10 veces 100, tenemos un incremento del, bueno, casi 100%, o sea, duplica, perdón, 200%, es casi 20, duplica, sería 180%. Lo extraño para algunas personas es que consumo de jugo de frutas, extrañamente, nosotros pensamos que es por la fructosa, un azúcar especialmente problemática en varios sentidos,
incrementó entonces cada 100 mililitros de jugo de fruta, incrementó 23% por cada 100 mililitros. Piensen entonces que tomar 1 litro de jugo de fruta por día incrementa 230% el riesgo relativo de contraer cáncer, ¿no? Así que, bueno, concluyendo, esta es la fórmula general o la disposición, el razonamiento detrás del cálculo de riesgo relativo. Y sí, efectivamente, en una población de más de 101.000 personas a lo largo de unos 5 años, absolutamente consumir bebidas azucaradas incrementaba de manera potente y estadísticamente significativa el riesgo de contraer cáncer. Ok. El asunto acá entonces no es tanto, de hecho no es para nada, ok. El asunto, decía acá, no es salir de esta conversación sabiendo calcular el riesgo relativo, sino entender que para interpretar apropiadamente la información tenemos que educarnos, ¿no? Es que si no es demasiada amplia la brecha entre lo que nosotros interpretamos, incluso el valor que le damos que es el término normal, que yo he venido hace una década desgañetándome, normal no es sinónimo de óptimo, ¿right? El valor que adjudicamos a los términos que nuestro terapeuta usa o que los comunicadores en el espacio de la salud, como yo, por ejemplo, el espacio de la ciencia y tecnología de la salud, no entendemos ni eso. Entonces, nuestra meta entonces es educarnos, es un poco el propósito de esta comunicación, esta serie de comunicaciones. Bueno, progresemos. Nos habíamos quedado en... Digamos, un punto medio al que podríamos arribar es que en estas márgenes, más allá de esto es muy reciente, ¿no? Pero si más allá de las obvias diferencias que vamos a ver y después dialogaremos al respecto, ninguna escuela nutricional de estas dos, vegan, carnívoro, o sea, las veganas, los carnívoros, los keto, los no sé qué, nadie aboga por comida chatarra, ultraprocesada, por helados, por bizcochos, por galletitas, por pochoclos o, como se dice, rositas de maíz. Nadie aboga por aceites vegetales de tipo industrial, los 3 grandes conocidos, incluido también canola y todo. Así, riquísimos en omega 6, muy oxidables, rápidamente oxidables, tremendamente inflamatorios. Y por supuesto, comida frita a altas temperaturas, es obvio que no. Los aceites, les quiero decir, los aceites tienen todos en general, incluyendo el oliva, lo que se llama un punto de humo, smoke point, muy bajo, entre 300 y 350 grados, que eso automáticamente cuando empezamos a cocinar con la sartén o la olla, la cacerola en la llama, automáticamente empiezan a ver ese humo gris que sube. Bueno, ahí hay una seria contravención. Esto produce la ignición, aunque no haya llamas, en realidad es una combustión invisible, produce de inmediato lo que se llama hidrocarburos aromáticos polinucleares. Estos son carcinógenos directamente, ¿no? Mutágenos y carcinógenos. Así que bueno, y creo que ya un punto en común de todos estos tironeos intelectuales es que nadie aboga por la comida americana estándar, esto está muy claro, ¿no? Tanto en calidad como en calidad. Y aquí hay un punto que tenemos que discernir. La conversación pareciera girar en torno a qué alimentos son buenos y cuáles no. Esto es cualitativo. Sin embargo, hay un elemento que venimos a traer, que la razón por la que escribimos Hay uno profundo, es que hay un elemento cuantitativo en este caso. Y esto tiene que ver no tanto con los ritmos cortos del día, sino con los ritmos ya anuales más grandes, donde todos los animales han estado expuestos de manera alternante y discontinua, de hecho, a los nutrientes. Es decir, no tienen la misma clase de nutrientes todo el año. ¿Okay? Incluso una cosa que es muy buena, aparentemente parece ser buena, de acuerdo con la data experimental y clínica, tampoco es, no estamos contemplando en el diseño genómico que teníamos lo que podríamos llamar faltas parciales. O sea, yo me crié en Cuba, yo soy cubano hasta los 30 años, y la temporada de la guayaba era la temporada de la guayaba, la temporada del mamey era esa, y después en otra época había tal cosa, y en otra época había otra. Es decir, no todo el tiempo teníamos todo igual. ¿Okay? Eso no es así. Nosotros, las sociedades
desarrolladas incluso tienen la opulencia tal para importar de regiones remotas, están en el opuesto extremo del globo, para seguir disfrutando de las mismas clases de alimentos, por ello el mismo impacto celular, todo el año, día tras día, ¿no? Bueno, esto es un takeaway. Si ya se aburrieron y se quieren ir, hay ahora unas 380 personas en la conversación. Si se llevan, llévense esto: no consumir ningún ultraprocesado, esto no es noticia, no consumir carbohidratos refinados, ni aceites poliinsaturados, perdónenme, pero es así. No tostar, y aquí viene el asunto, aquí es donde la mula tumbó a Genaro: no tostar, asar, quemar, ni ultrafreír nada, ¿ok? Y en el aspecto cuantitativo tiene que haber pausas, tiene que haber una pausa. Si todo el tiempo es entrada, 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 sencillamente no se puede activar, es imposible activar el mecanismo, el ancestral mecanismo de reciclado de las estructuras ya subcelulares del cual hemos dependido para sanear nuestro organismo. Así que esto es básicamente no hacer pausas alimentarias, y como verán, la definición de ayuno profundo es la cantidad de inanición suficiente para barrer con la reserva de glucógeno. Esto toma 48, 72 horas, sin duda alguna, no, más allá de cualquier tipo de duda. La autofagia profunda regenerativa, en particular en los órganos más interesantes, como el cerebro, el hígado, el tejido respiratorio, etcétera, simplemente, ni hablar de los huesos, no arranca con menos de 48 horas de inercia absoluta. ¿Okay? Así que bueno, este es el asunto. Lamento mucho las culturas, digamos, hay una cuestión cultural profunda en comer carne quemada, bueno, directamente sobre la brasa. Esto sabe muy bien en el paladar, pero lamentablemente tiene infinidad de toxinas. Es más, toda la mala prensa, recientemente la OMS, de hecho, hizo hace unos pocos años, hay un incremento del riesgo relativo de un 11%, ahora ustedes ya saben qué es esto, en las personas que consistentemente comen chacinados, carnes quemadas, embutidos a la brasa, etcétera, etcétera. Esto es así para ese subgrupo de los que comen, o sea que incluso debemos ser sensatos a la hora de, cuando alguien dice, ok, las carnes tienen, digamos, comer productos animales incrementa tal métrica en tal %. Bueno, ¿qué parte del animal, número uno? Y ¿cuál es el modo de cocción? Mi experiencia directa con los Inuit y los Yupik, con los últimos reductos genuinos de cazadores forrajeros del Ártico, los pueblos circumpolares, me ha dejado entender que hay un mundo de diferencia entre lo que nosotros en Occidente llamamos comer carne y lo que ellos llaman comer carne, ¿no? Lo que nosotros llamamos comer carne es comer cortes magros de músculo, y lo que ellos llaman comer carne es comer hígado, seso, bofe, grasa, o sí, un poquito, digamos, el músculo, la carne muscular es comida de perros, según los esquimales, ¿no? Así que imagínense y la otra cosa, nosotros lo quemamos y ellos lo comen crudo. Entonces esto es lo que yo llamo una práctica alimentaria carnicrudívora, sin la cual, consideren que en el círculo ártico, o sea, por encima de esa línea donde no crecen árboles, es imposible obtener verduras, y por lo tanto la vitamina C depende de que comas frescos quiere decir frescos, recién matados, los órganos de los animalitos que ahí habitan, ¿no? O sea que esto es, si no hay esto, se tiene escorbuto. Y yo tengo mucha información técnica de eso, porque se hicieron varias expediciones, la expedición Thule, por ejemplo, la nuestra misma en el 2012, replicar la dieta Inuit, pero cocinándola en vez de comiéndola cruda, te produce escorbuto en más o menos 1 mes y medio. O sea que es importante el modo de cocción, ¿se entiende, no? Bien, un concepto fundamental acá es el de pleiotropía antagónica. Discúlpeme que esto es un antagonistic pleiotropy, es una especie de, ¿cómo se dice? Mouthful, es un trabalenguas, pero es muy sencillito. Pleiotropía significa que uno de nuestros genes, uno de nuestros 20 y pico mil genes, una de las recetas de cocina que tengo en mi libro interno, en cada célula, codifica no para una, sino para múltiples funciones. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque algunas de esas funciones, algunas de estas, que son proteínas, por supuesto, que hacen una determinada función, en ciertas circunstancias ambientales se van a manifestar positivamente y en otras negativamente. Ténganme paciencia para explicarlo. Es relativamente sencillo, pero parece raro, pero no es así.
Ciertas características, dice mi nota, son beneficiosas en una edad y dañinas en otra. Por ejemplo, también ciertas características son dañinas en un ambiente y beneficiosas en otro ambiente o clima, ¿no? Lo que es bueno para la reproducción, por ejemplo, no necesariamente favorece la longevidad y viceversa. O sea, yo puedo, por ejemplo, ciertas prácticas alimentarias y ciertas restricciones y cierta en calidad y cantidad parece ser que probablemente prolonguen la vida, la longevidad máxima, un 7 a 9%. Sin embargo, en la fase reproductiva, en la fase fértil, me dejan medio infértil, me dejan sin ovulaciones, sin erecciones, con bajo conteo espermático. ¿Se entiende? Entonces hay un balance, hay un trade-off entre lo que es bueno en este momento puede no ser bueno en el futuro. Para una misma persona, ¿eh? Ni hablar del ambiente. Por ejemplo, los Inuit, cuando estudiamos ellos tienen una fantástica capacidad para lo que comen, lo almacenan muy eficazmente y eso les da una ventaja competitiva porque como comer es un acto milagroso en el Ártico, cuando cazas, puede pasar 14 días intentando cazar infructuosamente, cuando comes es muy importante que ellos pudieran reservar todo ese alimento en la forma de, bueno, de reserva de grasa, etcétera, y reserva de tejido muscular. El problema es que cuando 42.000 años después del inicio de la cultura inuit, ellos arribaron a la revolución industrial, la enorme hiperabundancia hace que esos mismos genes, que en la vida del cazador y forrajero eran salvadores, resulta que ellos tienen más obesidad, más diabetes y más hipertensión que el resto de los ciudadanos canadienses de climas más cálidos. ¿Okay? Me refiero, mi experiencia con los Inuit es en Nunavut, es en el Ártico canadiense. Bueno, se entiende el antagonismo pleiotrópico. Entonces, esto es, digamos, el mismo, en un ambiente, en el ambiente 1, que aquí ven aquí abajo, tener este fenotipo el fenotipo A mayúscula es más, digamos, beneficioso. En cambio, cuando en el ambiente 2, el fenotipo A mayúscula es menos beneficioso, como recién dije, ¿no? Un aspecto interesante de esto, un ejemplo de esto es el síndrome de Laron. Esto es una patología, bueno, esencialmente genética. Esto no tiene mucho arreglo. El genoma es lo que es. Y esto es, digamos, hay una mutación para la IGF-1. Esta es la somatomedina, digamos. Esto tiene que ver con la hormona del crecimiento. IGF-1 es factor de crecimiento tipo insulínico. Digamos, es un mediador de la hormona de crecimiento. Se segrega la hormona de crecimiento en el cerebro, en la hipófisis de estas personitas, pero es inconsecuente en el cuerpo porque no hay IGF-1, ¿no? Factor de crecimiento insulínico tipo 1. Entonces, estas personas tienen la misma dieta que la población ecuatoriana, esto es de Ecuador, normal, digamos, de control. Sin embargo, bueno, no se desarrolla la estatura. Lo interesante es que estas personas tienen una muy baja tasa de cáncer y una muy baja tasa incluso de diabetes tipo 2, a pesar de que tienen obesidad, como ustedes ven, porque la dieta más popular, digamos, está cargada de plátanos, arroz, etcétera, mango, otras cosas, comen azúcar, le ponen azúcar a todo. Y lo interesante es que esto es un ejemplo claro de pleiotropía antagónica, ¿no? Que es que lo que es bueno para ellos, o sea, la ausencia de IGF-1 es bueno para no tener diabetes, cáncer, etcétera, pero no es bueno para tener los otros atributos que nos da la hormona de crecimiento, que es, bueno, la estatura, la robustez, la potencia física, aspectos incluso, qué sé yo, culturalmente apreciados como la estatura o el diámetro de la cintura, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo tener una cosa y no otra. Como decía Arianne Huffington, la creadora de Huffington Post, dice, y puedes tenerlo todo, solo que no a la misma vez, ¿no? Bueno, ahí está. Este es Jaime Guevara. Jaime, como ven, es el doctor ecuatoriano que trabajó, ahora él dirige un hospital allá oncológico en Quito. Él no es tampoco un gigante, pero aún comparado con él, un hombre de estatura media, 1,75 centímetros, bueno, esta población es muy baja. Entonces, la falta de IGF-1 provee tanto ventajas como desventajas. Así de sencillo es la pleiotropía antagónica. ¿Se entiende, no? Okidoki. Bueno, la naturaleza, esto es un concepto que para empezar la conversación, educadamente nuestra conversación tiene que estar establecido. La naturaleza se perpetúa a sí misma. O sea, la biosfera tiene como una especie de compulsión a perpetuarse. Esto se conoce como la teoría del gen egoísta.
Y las fuerzas de preservación y selección natural favorecen los efectos que incrementan la posibilidad de reproducción por encima de la longevidad y la salud del individuo aislado. Es decir, la naturaleza, las condiciones, selección, las fuerzas evolutivas seleccionan aquellas características de las especies que garantizan su reproducción como grupo, o sea, su supervivencia como grupo, no necesariamente los individuos. De hecho, si ustedes lo recuerdan, en muchas especies el acto reproductivo conlleva la muerte de los genitores, ¿no? Que si hay numerosas especies, los salmones, la mantis religiosa, ciertas arañas, etc. Y de hecho, incluso técnicamente es un experimento ya muy consolidado, con ciertas intervenciones quirúrgicas que impiden, la ablación de la hipófisis que impide la ovulación de los salmones, de los esturiones, por ejemplo, les hace seguir viviendo. O sea, no desovan y siguen viviendo. Esto se ha probado también en la mosca de la fruta y en plantas, por ejemplo, en plantas estacionales y todo esto se comportan como si fueran, bueno, plantas perennes, ¿no? Es decir, la manipulación o la reconducción de las energías reproductivas puede permitir prolongar la vida, pero siempre, escuchen esto, a expensas de la reproducción. Hay una hipótesis que se llama disposable soma, o sea, el soma disponible, donde los individuos que son más capaces de reproducirse, de producir más vástagos, lo hacen a expensas de su propio cuerpo, de su propio soma. Entonces tienen más prole, más descendencia, pero viven menos. Y las especies o subespecies que logran entonces preservar más de energía y materia para su cuerpo, viven más tiempo, pero el trade-off, el balance ahí es que tienen menos progenie. ¿Okay? Así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta para una conversación mínimamente educada acerca de la guerra de las dietas. Por ahí les sirve, esperen un segundo, les quería compartir algo. Por ahí les sirve buscar con respecto al gen egoísta, donde puedo encontrarlo. Les comparto. Ahí está. Si quieren leer sobre esto, que es un tema fascinante, en mi opinión, pueden buscar en mi página web, que no muy imaginativamente es mi nombre. Mi nombre y apellido es ErnestoPrietoGratacos.com. Asumí, ni me presenté, disculpen las personas que están acá obligadas por alguien y que no conocen nada de mi trabajo, no tienen la menor idea que yo soy, no se preocupen, evalúen simplemente el peso específico de los argumentos, no importa quién es el comunicador, ¿no? En este caso. Y vean si esto tiene sentido, si tiene, en términos epistemológicos, ok, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es es la preponderancia de la evidencia? En ciencia nada es negro y blanco, puede ser que haya argumentos a favor y en contra en un mismo campo, pero la preponderancia de la evidencia nos tiene que llevar a tomar cautelosamente, los que están estudiando con nosotros entrenamiento semántico saben por qué la cautela, con el antropómetro semántico, cautelosamente tomamos pasos en la dirección de la preponderancia de la evidencia. Bueno, en este caso recuerden, lo que importa es lo que se está diciendo, no quién lo dice. El mensajero no es importante en este caso. Bueno, pueden ir simplemente acá en el sector ciencia hay algunos papers, qué sé yo, pero lo importante les decía, para buscar el blog que tiene que ver con el gen egoísta, es una muy interesante reflexión, es Richard Dawkins, un científico muy serio, y esto es una cosa explosiva, que es que el genoma es lo importante, no nosotros. Nosotros somos los carriers del genoma, a ver si está por acá, el gen egoísta. ¿Lo vemos? ¿Más arriba? No. Bueno, no lo encuentro por acá, pero busquen lo que es interesante. En fin, estoy perdiendo tiempo acá. Discúlpeme. Aquí está, por algún lado, el gen egoísta, The Selfish Gene, un libro muy interesante de Richard Dawkins, y lo que dice en esencia es que nosotros somos como un automóvil cuyos pasajeros son lo importante. El automóvil queda todo roto así, pero los pasajeros quieren ciertas cosas e incluso los genes, el genoma, manipula la conducta de el hospedero, del carrier, en realidad, del carrier del genoma, para lograr la mayor cantidad de copias viables de sí mismo. ¿Se entiende? El propósito del genoma es lograr la mayor cantidad de copias viables de sí mismo. Bueno, no lo encontré, I'm an idiot. Es el 9 de noviembre del 2020, ese me dice mi equipo, el post sobre el gen egoísta.
Es del 9 de noviembre del año pasado. Bien, seguimos. Recuerden, el asunto acá es prepararnos mínimamente para tener una conversación educada acerca de, bueno, cuál es la dieta óptima de la especie humana. Los pueblos originarios, otra cosa interesante que quiero decirles, esencialmente, lo que comían esencialmente animales, hay toda una gama, todo un espectro de alimentario para la especie humana en diferentes continentes, etcétera, y culturas, pero, y esto es importante, quiero que entiendan, comían prioritariamente órganos y grasa, no tejido muscular. Esto me han dicho mis guías cazadores en Nunavut. La carne es comida de perros, lo que yo llamo carne, ¿no? El músculo. We eat flesh, like you Kabluna eat bread. Dice, nosotros comemos músculo como ustedes, los Kabluna, los forasteros, comen pan, una cosa así, ¿no? Y bueno, y esto uno lo ve en las gatherings comunales. Básicamente es esto, comen, bueno, si yo tuviera que ponerlo en un plato, 7 partes de cada 10 son grasa y el resto son, bueno, tejido de los órganos. Perdonen las personas que son sensibles, me da muchísima pena, es lo que nuestra especie tiene ahora. Esto quizás habla de cómo somos nosotros, cómo estamos en este planeta, ¿no? Pero esto es un hecho y se come, y como ustedes ven, para mí esto fue un shock, porque en toda mi investigación previa de escritorio, digamos, el problema de la discusión antropológica, de antropología nutricional, cuando uno todo lo que ha hecho es leer unos cuantos apuntes, o muchos apuntes, es que uno no ha tenido la experiencia en el terreno. Entonces, mi experiencia previa a hacer mis expediciones con los com, con los iberos, con los corsegos, etcétera, y con los inuit, era de escritorio. Yo era un antropólogo de salón, si se quiere, donde entonces el grueso de la evidencia que tenía anterior a 1920 era toda con fotografía o daguerrotipos blanco y negro. Entonces yo veía que estaban como tiznados. Yo pensaba que esta particular coloración que ustedes ven acá, que están tintos en sangre, yo pensaba que era hollín, que era como tizne. Bueno, casi me desmayo cuando veo que lo que había ahí era el cuerpo de un animal fresco, lleno de sangre, y todos teníamos que comer esto así como venía, ¿no? Así que esto explicó muchas cosas en términos micronutricionales, y piensen que para ustedes, los que tienen una tendencia a lo carnívoro, etcétera, piensen que los más sutiles nutrientes que están en los órganos estos son, escuchen, termolábiles. La cocción los liquida, con lo cual no podía haber sobrevivido este pueblo sin ninguna otra fuente vegetal. Los inuit son especiales por eso. O sea, no hay dudas de que la dieta carne crudívora de los esquimales, de los inuit y los yupik y todo esto, y los tadjik del otro lado, del lado ruso, es buena para el grupo. O sea, claramente les da una enorme potencia generatriz, enorme potencia reproductiva. No hay dudas. Ellos vivieron 40.000 años o más comiendo solo esto. 42 milenios, ¿ok? Con, bueno, cientos y miles de generaciones. O sea que en lo que a la potencia reproductiva respecta, no hay duda. Esto es lo que yo digo, hay evidencia transgeneracional. La cuestión es si esto podía permitirles vivir una vida más larga. Bueno, lo que sabemos es que estandarizado por edad, o sea, corrigiendo por las muertes tempranas accidentales, los inuit, bueno, la vida en el Ártico no vale nada, te mueres a manos de un oso, o de hambre, o de frío, o de accidentes, la vida no vale nada. Recuerden lo que les mostré antes, ¿no? La edad promedio. Si eso se tiene en cuenta, el grueso de los estudios que yo pude compilar en mi preparación para las expediciones al Ártico, hicimos 3 hasta ahora, sólidas 3, era básicamente de hasta 1890 y después, bueno, 1910 algunas otras, ¿no? Bueno, esto es relevante porque ustedes, ya verán, no me quiero adelantar, pero acá es importante entender que el modo en que se incorporan estas sustancias es relevante. Bueno, espero no estar yéndome de tema, ¿no? Vamos a ver. Más que una dieta, entonces, debe considerarse el régimen vital. Por régimen vital intento decir no solo los alimentos ingeridos, ¿okay?, sino el trabajo motor implicado en procurar y procesar dichos alimentos. ¿Se entiende esto? O sea, los alimentos ingeridos requieren, bueno, considerar la cantidad, la calidad y la variación, el factor estacional que les dije, ¿no?
Y después entonces el trabajo motor implicado en procesar y procurar dichos alimentos. Muchas de las, yo creo que lo he dicho públicamente, el ratio de éxito de las cacerías, las expediciones de caza, está en torno al 33%, 33,3 periódicos. Quiere decir, una de cada 3 expediciones es exitosa, el resto son fallidas. Con lo cual todo esto se hace con el estómago vacío, o por lo menos con una fracción de la energía de lo que antes cacé, un cacho de grasa de foca. Bueno, lo interesante, les decía, a diferencia de, las preguntas después, por favor, a diferencia de las otras estimaciones antropológicas, los Inuit plantean una cuestión espectacularmente diferente, porque ellos estuvieron genuinamente aislados por razones geográficas y culturales también un poco, pero geográficas sobre todo, del resto del mundo, hasta la llegada de los whalers, los barcos balleneros, ¿no? Y después, bueno, eran y son muy cándidos, se abren muchísimo a las otras culturas, para bien o para mal, y esto permitió a los forasteros observar sus costumbres, vivir con ellos. Hay maravillosos recuentos de esto. Yo estoy justamente preparando una expedición que ya tendría que haber sucedido, pero bueno, las circunstancias sanitarias globales la han retardado, para todavía capturar algunos datos más y hacer algunos experimentos más de antropología experimental en lo que pienso que es el último reducto de la vida paleolítica en el planeta, realmente, más que en ninguna otra parte, ya no existen realmente cazadores forrajeros. Y bueno, esta familia en particular es muy cercana a mí, la familia del gran cazador ya fallecido, Atilar Juk, y su hijo Pierri, que es bueno, un baluarte de la cultura inuit. Espero que dé tiempo. ¿Qué decía? Ya. Los estudios indican, por otra parte, que distintas edades, distintas etnias y diferentes circunstancias de salud tienen requerimientos nutricionales diversos. Acá me faltó una palabrita. ¿Okay? Vamos otra vez. Por la evidencia, por el grueso de la evidencia, que les voy a ahorrar ahora las citas y todo esto, pero en fin, son copiosos volúmenes, distintas edades, distintas etnias y diferentes circunstancias de salud tienen requerimientos nutricionales diversos. Pongo 2 ejemplos. No es lo mismo el requerimiento proteico de un joven caucasiano que vive, qué sé yo, en Londres a los 19 años que a los 89 años. O sea, claramente no puede comer lo mismo o va a sufrir. O sea, en particular con la cantidad de proteína, por ejemplo. Va a sufrir sarcopenia, fracturas, eso le va a producir reforzamiento pulmonar, neumonías, o sea, va a acelerar espantosamente su muerte el seguir con la misma dieta que podía sostenerlo a los 19, o a los 35, a los 40, etc. Por supuesto, las fases iniciales de la vida tienen requerimientos altísimos, ¿okay? Altísimos. De otra manera, por ejemplo, un individuo ya afroamericano de primera generación tiene el problema de que la misma comida que su novia come, su novia es de origen irlandés, esto es una pareja de un chico afroamericano y una chica afroirlandesa, y los paseos que dan amablemente por el parque, a ella le producen 40 nanogramos por mililitro de vitamina D y a él 4. Entonces, sus requerimientos nutricionales, debido justamente a la densidad de la melanina cutánea, son muy diferentes, porque uno va a poder usar ese sol y otro no. ¿Está claro? Entonces, la resultante, por eso quiero tener en cuenta, que tengan en cuenta estos factores, ¿no? Bien, el modo de cocción, recuérdenlo, ya lo digo ya por última vez, afecta seriamente la composición química de los alimentos y con ello su efecto en el organismo. Y aquí hay 2 asuntos. 1, perdemos los nutrientes termolábiles con cocción excesiva. Y 2, pasado ese punto incluso, producimos directamente carcinógenos. ¿Okay? Piensen en el bacon quemado, los hot dogs, la carne molida, etc. Aún los hechos en casa, las salchichas, el picadillo, ¿okay? Y pienso las hamburguesas hechas de carne molida, el picadillo, y el bacon, que son aparentemente permisibles en un abordaje no glucogénico de la dieta, lo que ustedes llaman keto, bueno, esto cumple con el requerimiento de no ser glucogénico. Bueno, hasta cierto punto sí. Muchos de estos alimentos, muchísima proteína, por supuesto, también tiene un push de insulina, produce, oh sorpresa, porque enseguida que esto se empieza a degradar, hay algunos aminoácidos glucogénicos acá, o sea que hay un boost
de glucosa y en particular de insulina, moderadamente, nada que ver con la caña de azúcar o el pan, pero bueno, esto es. Sin embargo, más allá de esto, más allá de este requerimiento formal del abordaje no glucogénico, que ustedes llaman keto, esto básicamente está cargado, o sea, si lo quemo, está cargado de toxinas, no hay ninguna duda. Entonces, recuerden que el término cetogénico no implica automáticamente una dieta carnívora. Es posible, al menos en teoría, producir cetosis, inducir una profunda cetosis, refiero a 4 milimoles por litro de beta-hidroxibutirato, simplemente comiendo una dieta de grasa, nada más. O sea, la carne, para los que no están están del lado contrario, digamos, la visión esta no glucogénica no es una dieta hiperproteica, de hecho es una dieta normoproteica, donde el switch ha sido proveer el grueso del potencial energético, lo que ustedes llamarían calorías, de las grasas en lugar de las carbohidratos. Así que este es nada, para seguir teniendo, bueno, esto que es tan sabroso y huele tan bien, esto es así demostradamente nocivo para la salud y está clarísimo que es así. Tenemos que entender que hay una diferencia muy importante entre cocinar esto hirviéndolo o al vapor o salteándolo, digamos, donde hay agua y la temperatura más alta es 150 grados, y acá que es la temperatura más alta es 600 grados. Entonces, tienen que entender que esto es así, lamento que sea así, discúlpenme. En la mitad del mundo, en la mitad inferior del mundo, el cono sur se come todo el tiempo esto es como un bocato di cardenale, bueno, viene con fritas, esto sale con problemas. Bien, hay un elemento entonces al que tenemos que arribar. De todas las escuelas nutricionales hay cosas para escuchar y hay evidencia científica sobre los beneficios y los perjuicios. Por ejemplo, la dieta completamente basada en plantas, se sabe que incluso, estoy hablando de cuando no hay, es absolutamente orgánico o grass-fed, ¿no? Entonces, tanto los productos animales como los vegetales, en estas dos escuelas polarizadas de carnívoras y veganas, en los dos extremos del espectro alimentario, del continuum alimentario humano, bueno, acá podemos decir que para nuestro análisis no hay ningún elemento foráneo, ni 2,4-D, ni 2,4-dinitrofenol, me refiero, ni DDT, no hay nada, ni glifosato, nada. En esta conversación es las mejores prácticas productivas agropecuarias dan como resultado una alimentación estrictamente animal, todas sus partes, y una alimentación estrictamente vegetal, o sea, carnívora y vegana. Desde ese análisis, si no hay ni un solo elemento foráneo, tóxico, industrial, las plantas básicamente tienen sus propias endotoxinas. Por eso me referí en un momento, hay un ensayo que escribí que se llama La venganza de las plantas. Bueno, esto está muy bien documentado. La cocción, en cierta medida, inhibe, justamente porque son termolábiles, así como liquida unos nutrientes, la cocción liquida también la mayoría de las toxinas, algunas de las cuales son directamente... Las gramíneas tienen sustancias que son inhibidoras de la progesterona, por ejemplo. Es un recurso para que los rumiantes que se comen a las gramíneas tengan menos cachorros y haya menos vacas o cabras o lo que fuere comiéndose a las plantas, ¿no? Bueno, con esto en mente, un concepto que me llegó hace décadas a mí, es un concepto típico de la cultura judio-cristiana, que es el mal necesario. Esto que aparece acá, es la primera chica que escaló exitosamente una roca que se llama The Necessary Evil, es una roca, yo hacía en mi adolescencia escalada en roca, por eso lo conocí. Y The Necessary Evil es un boulder muy famoso, donde, bueno, hoy día superado, pero tenía una complejidad técnica de escalar muy importante. Pero me quedó el concepto del mal necesario. ¿Qué quiere decir el mal necesario? Es que es un obstáculo imprescindible para la evolución, de alguna manera, ¿no? Es el mal necesario, the necessary evil, es una dificultad, es un problema que cuando lo venzo voy a estar por encima de mi actual estado. Bueno, yo lo traigo este concepto para que se entienda que la alimentación es un mal necesario, es inescapable y produce, o sea, comer proteínas, grasas, carbohidratos, etcétera, para sostener mi energía y mi materia, o sea, necesito cadenas carbonadas, nitrógeno, azufre, necesito materiales y ATP,
Y eso viene con un costo. Y eso, amigas y amigos, es inescapable. Podríamos trabajar, y la cuestión del ayuno profundo es precisamente acerca de bajar la cantidad de transacciones bioquímicas y oxidativas, es decir, de bajar el daño, pero no voy a poder, nunca va a ser cero, ¿okay? Nunca va a ser cero. Con lo cual, vivir en este planeta, en las condiciones actuales, o sea, quemar alimentos en presencia de oxígeno es un daño no negociable. Voy a tener daño oxidativo, glicosilación, inflamación, etc. ¿Cuánto daño? Bueno, de eso se trata. Entonces, el ingreso de glucosa activa AMPK y IGF-1, como les dije. Esto es, o sea, comer carbohidratos para los veganos es inexcusable, porque no hay manera de evitarlo. Activa estos sensores moleculares que tienden entonces a la proliferación. Esto rompe automáticamente la autofagia. Lo mismo que el ingreso de proteínas, y ahora veremos un poquito más de esto. Esto activa una ruta de señalización que se llama RAS-PKA y mTOR, la diana mecanística de la rapamicina en los mamíferos, y esto va hacia la proliferación. He escuchado por ahí que decía, comer proteínas produce cáncer. No. Comer proteínas activa las rutas de señalización antedichas, cuyo propósito es la proliferación, porque si no proliferamos, no reparamos los tejidos del cuerpo y no nos reproducimos. Si yo tengo un problema de una falla mitocondrial, entonces hay una ruta hacia el cáncer. Pero eso es demasiado complejo para hoy. Yo le he dedicado los últimos 13 o 14 años de mi vida específicamente a la biología tumoral, así que sé un poco de estas cuestiones, pero mantengamos la conversación, como les dije, en la vertical de la dieta. Las plantas tienen endotoxinas, los alimentos animales aceleran el metabolismo, está claro, porque para eso están hechos, ¿no? Es decir, es comiendo otros animales que los animales que comen, que son carnívoros, pueden obtener los tejidos y la energía necesaria. Muy bien. Bueno, al respecto de esto, como amenacé con la cuestión, es realmente complejo, no quiero deteriorar la línea del razonamiento. Entonces, por favor, busquen después, porque van a ver, si se meten en Amazon, con este título, Ayuno Profundo, pueden leer la tabla de contenidos y pueden seguramente leer algunos fragmentos iniciales del libro para entender la ruta a la que nos estamos refiriendo, ¿no? Había la cuestión que se suele decir de proteína, bueno, proteína vegetal, proteína animal. Yo diría que en principio no hay tal cosa, en términos netamente estructurales. Lo que es un conjunto de aminoácidos cuya secuencia primaria produce una arquitectura, una conformación espacial u otra. ¿Okay? Entonces yo lo veo así, lo veo desde el punto de vista de la célula. Cuando la célula recibe, o sea, para cuando yo como un cacho de hígado o un cacho de papaya, el proceso digestivo es tal que tiene que atravesar varios filtros. Yo no puedo, o sea, a la puerta de las células de mi cerebro, por ejemplo, de mi retina o de mi epitelio testicular o de la piel, no llega una proteína animal o una proteína vegetal. No llega ninguna proteína, no tiene cómo. Lo que llega es una corriente de aminoácidos, lo que llega es un conjunto de los monómeros, las partes formes. Ustedes creo que saben que las proteínas son edificios moleculares enormes, con, qué sé yo, un peso molecular de 10.000 Dalton o más, que se forman de 20, y nada más que 20, ladrillitos de diferentes colores. Esos 20 aminoácidos son los ladrillitos, como los legos, que forman las proteínas. Hay 20 clases de ladrillitos, y esas 20 clases de ladrillitos son capaces de formar, por diferentes combinaciones, 98.000 proteínas descritas en el organismo humano. ¿Okay? Entonces, pero hay que entender que entonces no hay tal cosa como que a las células no absorben proteína vegetal. ¿Okay? Lo que sí hay es lo siguiente, y se han hecho pruebas muy interesantes, muy ingeniosas, midiendo la excreción de nitrógeno, y es que los tejidos provenientes de las plantas y los tejidos provenientes de los animales tienen una diferente composición relativa de aminoácidos, con lo cual cuando yo los corto con esas tijeritas que se llaman proteasas y empiezo a digerirlos, voy a tener una combinación diferente de, bueno, bolitas azules, bolitas amarillas, bolitas negras, bolitas rojas, ¿no? Como si fuera un modelo molecular. Lo que quiere decir que cuando el organismo que acaba de comer ese pedazo de vegetal o ese pedazo de animal tiene que rearmar sus proteínas, va a tomar los aminoácidos necesarios para su especie, congruentes con su especie, y va a expulsar o a usar para otro propósito el resto de los aminoácidos. Es así que el aprovechamiento proteico, y es aquí donde viene, ¿no? La utilización de las proteínas sí es diferente.
yo voy a poder, por su mera constitución, aprovechar una fracción mayor de las proteínas del tejido animal que del tejido vegetal. Y eso se ve en la excreción de nitrógeno. O sea que se excreta mucho más nitrógeno en el caso de haber comido tejidos vegetales. Bueno, en fin, esto hace a la calidad de la nutrición. Y como les he dicho, es probable que podamos hacer un compromiso y que nadie tenga la totalidad de la razón, sino que en función de dónde vives, cuál es tu etnia, qué edad tienes, qué problema de salud tienes, puedas hacer una práctica u otra en cada fase de tu ciclo vital, ¿no? Hay ciertas cosas que ya sabemos que no hay que hacer. Bueno, les puse esta nota, esto es de un paper, dice cuando cuando se enfrentan a la privación de nutrientes, las células de una especie que se llama Saccharomyces cerevisiae, es un organismo unicelular, entran en un estado de reposo. ¿Okay? Este estado de reposo es conocido como fase estacionaria. Ayer hablábamos en el taller de implementación, me quedan 15 minutos, ¿no? Holy shit. El taller de implementación de la hibernación y cómo, qué sé yo, especies como el chipmunk, que ¿cómo se llama el chipmunk? Otra vez me olvidé, ¿qué dije ayer? La ardilla. Las ardillitas, cuando hibernan, pueden bajar su ritmo cardíaco de 350 latidos por minuto a 4 latidos por minuto. Bueno, esta es esta fase estacionaria, pero en organismos unicelulares. La vía de señalización, que ya dije, RAS-PKA, juega un papel importante en la regulación de la entrada en este estado de reposo, y esto, por supuesto, se detiene de inmediato cuando como lo que sea. Y en particular la autofagia, para aquellos que tenían la ilusión de que si comía proteínas no paraba la autofagia, la proteína detiene en seco, en particular la leucina, el aminoácido leucina y un par más, detiene la autofagia en seco. O sea que acá no hay ninguna escuela que gana. El ayuno profundo es seriamente regenerativo, pero bueno, después es necesario nutrirse con idéntica seriedad. Y está a este respecto que tienen que estudiar la parte de nutrición celular de nuestro libro, ¿no? Les recuerdo, es Ayuno Profundo en Amazon. Y si les pido un favor especial, si tienen un minuto más y hay alguna familia que esté pasando alguna circunstancia infecciosa, por favor envíenle de regalo esto, que es poco y nada, es como, qué sé yo, en vez de invitar un café a esos hermanos que no veo, envíenle este libro de regalo que es acerca de los nutrientes inmunoesenciales contra, bueno, todas las enfermedades virales descritas y por llegar, habidas y por haber. ¿Okay? Bueno, con esto termina la introducción a los elementos esenciales. Creo que hace falta mucho más conversar, traer a la palestra mucho más, pero tengo unos minutos, 12 minutos para conversar un poquitico. Y bueno, cuéntenme qué les pareció el asunto y qué les suscita o qué cosa concreta. Esto ya les digo, requiere una conversación más profunda, pero... Gracias, Ricardo. Pero veamos qué puedo hacer. ¿Qué preguntas tenemos? Quizás lo que hay que hacer en vez de preguntar es ir a estudiar y después conversamos mejor, como ustedes quieran. ¿Qué recomendarías a una persona que usa una alimentación vegetariana o vegana que no lo haga? Ya, alguien me pregunta sobre mi recomendación acerca de alimentación vegetariana o vegana. Una cosa es vegetariano, ovo-lácteo vegetariano, otra cosa es vegano. Por ejemplo, bueno, nuevamente, la recomendación no puede ser in abstracto, tiene que ser a qué persona, en qué condiciones, para qué patología, en qué fase de su vida y qué alimentos. Ustedes saben, esto es la cuestión semántica. Si yo digo alimentación vegetariana, podemos construir dos platos o dos prácticas alimentarias técnicamente vegetarianas que no se parezcan ni remotamente una a otra. Es decir, su riqueza, que una tenga 10 veces, 10x, más riqueza nutricional que otra. ¿Okay? Por ejemplo, las papas fritas y la cerveza son veganas. I'm a vegan. Como papas fritas con cerveza. Papa frita en aceite de girasol y cerveza. I'm a vegan. ¿Okay? Ustedes imaginarán el inmenso impacto que tiene esto en la salud. Antes que eso, la cuestión es, bueno, ¿cuál es el propósito de la nutrición? ¿En qué quiero estar? ¿No? Pero esto se refiere, recuerden, si pueden recordar algo, llévense esto. Esta discusión pasa por lo cualitativo. ¿Qué es menos peor? Porque ya vimos que no hay ninguna cosa perfecta. No puede haber en este planeta regido por las leyes de la termodinámica, no hay ninguna nutrición perfecta. No puede haberlo. O sea, perfecta es decir sin daño. ¿Okay? La más congruente, la mejor, tiene un grado de daño. Eso dijimos que es un daño no negociable. Es un concepto importante que no veo por ahí por ningún lado.
pero cualquier científico te puede decir, ok, las leyes de la termodinámica aplican. Entonces el asunto es cómo minimizar el daño. Bueno, en este espectro alimentario que les dije, desde los comedores de carne cruda hasta los comedores de verdura cruda, esto es incompatible con la transgeneracionalmente. No hay ninguno grupo humano vegano, crudivegano, ¿okay?, que tenga la potencia suficiente para vivir más de 2 inviernos o 3 inviernos, y mucho menos reproducirse y crear eso. Por cierto, una cosa que me olvidé de decir, recuerden los terapeutas y todos los demás, cualquier persona que esté considerando siquiera lo que yo llamo ayuno, que es la absoluta deprivación de nutrientes durante un periodo suficiente, el embarazo es una contradicción, una contraindicación absoluta. El embarazo es una contraindicación absoluta, porque tengo que formar un nuevo individuo, ¿ok? Y entonces la inanición y la autofagia regenerativa, no puedo inspirar y expirar al mismo tiempo, ¿se entiende? Apretar el acelerador y el freno a la vez no se puede. Marea alta y marea baja no puede ser. La mitad de la playa está en marea alta, la mitad de la playa en marea baja. No se puede, ¿entiendes? Entonces, primero fabriquen ese individuo con suficientes cantidades de proteínas, grasas, aminoácidos, etcétera, carbohidratos complejos, y después hablamos de la restauración profunda de los tejidos. ¿Sobre qué preguntas más hay? El volumen de comida que técnicamente deberíamos comer está relacionado a la producción de jugo gástrico. Claro, alguien me pregunta sobre la producción de jugos gástricos y el volumen de comida que tendríamos que comer. No, eso es depende de lo que puedas tolerar, depende de la edad, etcétera. En un momento se decía que había que masticar las cosas, cada bocado 64 veces, y mi maestro me dijo, si haces eso cuando seas viejo y no tengas dientes, vas a sufrir, te vas a morir de hambre. Ups, uch. Yo no sabía, pero fue así cantado. Me faltan muchos dientes, gracias a mis amigos. Si está Pat O'Reilly, el doctor Pat O'Reilly, Patricio O'Reilly, un gran artista marcial, pero además un gran odontólogo. Pato, me debes varias muelas todavía, porque gracias a tus rodillazos he perdido varias muelas que aún no me repuse. Bueno, el volumen en este caso es lo que yo pueda digerir. Un problema serio, fíjense ahora, un problema serio de la edad madura, las personas que tienen más de 54, yours truly, es que declina la eficacia digestiva de mi aparato digestivo, con lo cual yo y mi hijo, mis hijas, comemos lo mismo, es decir, yo y una persona con mi mismo genoma, pero de 20 años menos, comemos lo mismo, porque nos hacen la misma comida, pero absorbemos de ella cosas muy diferentes. Con lo cual ahí hace falta entonces suplementar de ciertas maneras, entender cómo procesar esto para que sea absorbible. Hay, bueno, deficiencias pancreáticas, hay deficiencias de los jugos gástricos, etc. Es una buena pregunta, es ensayo de error, tengo que probar qué es lo mejor. ¿Qué más? No me va a dar tiempo a esto, chiquillos. ¿Qué diferencia hay entre alimentos de origen animal alimentados en feedlot y los que son grass-fed? Ya. Ok, sí. Bueno, la pregunta está referida a cuál es la diferencia entre los animales que se comen con feedlot, básicamente con granos, qué sé yo, que no es de su especie, y los que son grass-fed. Bueno, ya ustedes saben eso, ya lo han leído, ya la pregunta, la construcción misma de la pregunta supone que ya sabes esto. La cuestión no es esa, la cuestión es, yo dije, para esta conversación queda claro que ninguna práctica agropecuaria tóxica es relevante acá. Eso no podemos, esto es lo que se llama la introducción de venenos respiratorios, toxinas mitocondriales. La base, una de las dos grandes líneas de investigación de esta fase de mi trabajo es precisamente las toxinas estas que son los venenos respiratorios, ¿no? Los que desacoplan o rompen la cadena respiratoria mitocondrial. Hay que sacar eso ahí. Esta conversación es exclusivamente, por supuesto que no tiene que haber 2,4-dinitrofenol, glifosato, patatín, patatá. Entonces, esta conversación es la más pura de las prácticas agropecuarias, vegana y carnívora, si va o no va, ¿ok? Bueno, ¿qué fracción es sí, qué no? ¿Cuál es la preponderancia de la evidencia? Bueno, me parece que yo tengo hasta el día 14, posible que tengamos, mi equipo me dice que necesitamos un par de días más, pero con la compra del libro Ayuno Profundo en Amazon, ahora mismo yo no puedo ocuparme, no va a ser eterno esto, pero hasta el día, digamos 16, era hasta el 14, pero digamos hasta el 16, la compra del libro te da acceso a un taller de implementación. El taller son 4 jornadas, una semanal, dura un mes, donde vamos a estar juntos en grupos, en cohortes homogéneas, son 6 subgrupos diferentes, de acuerdo con características que mi equipo compila, filtra, hay un filtro. Vamos a estar trabajando en cómo se implementa esto. Los transfiero a eso porque estamos, gracias a ti, Chris, es realmente un volumen enorme de información.
mi intención en esta conversación es iniciar un diálogo, que ustedes comprendan que, número uno, nuestra salud es nuestra responsabilidad. Número dos, necesito ayuda profesional, pero tengo que tener una cultura y un nivel de comprensión para elegir qué profesional me va a ayudar. Y número tres, que esto es muchísimo más profundo de lo que parecía y que incluso en el campo de la ciencia y en el campo de la medicina, que son necesariamente dos niveles separados, la medicina es una práctica de instrumentación de terapias y la ciencia es la manera de producir conocimiento al respecto, pero no necesariamente un médico. Los médicos están muy ocupados y ellos tienen que ejecutar diligentemente lo que se creó atrás con la ciencia. Entonces, hay médicos que además hacen ciencia, pero usualmente no es así. Bueno, entonces, todo esto tiene que estar claro y mi propósito, gracias a ti, mi propósito en este sentido es iniciar la conversación. Ya veo que me quedé cortísimo. Y ahora les pido disculpas, tengo que salir corriendo porque tengo el taller de implementación. Ya es tarde para algunos, bueno, son pasadas las 11, así que nos vemos un rato. Les vamos a mandar ya mañana mismo esta conversación por correo electrónico al que nos dieron. Mírenlo otra vez, tomen nota y en unos días más hacemos un nuevo espacio, probablemente directamente desde las preguntas. ¿Okay? Bueno, diviértanse mucho, gasten poco. Be great.